Nos encontramos en el marco del 19 Congreso Internacional de la SMAES. Tienen aliados, tienen más empresas que los están abrazando justamente y ya hemos hablado, hemos escuchado los temas o las áreas temáticas que tiene el Congreso. Una de ellas, la Meta 5, factibilidad. Y dentro del programa yo leí la palabra obsolescencia. ¿Qué quiere decir la obsolescencia dentro de los hospitales? Venga, Brice, tú primero. Pues yo creo que de todos los sectores que existen, es decir, si nosotros vemos el sector de la vivienda, el sector escolar, el sector de los hospitales es el que más le pega la parte de los avances tecnológicos, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar debatiendo cuáles son las nuevas tecnologías que van surgiendo para poder dar una mejor atención al paciente. Creo que el diagnóstico es uno de los que más han evolucionado, no solamente en el diagnóstico, ahora lo vemos con los tratamientos, ¿no? Con los tratamientos contra el cáncer también ha evolucionado mucho más. Ahora se pueden curar enfermedades que antes no se pensaba curarlas. ¿Y cómo nos impacta? Pues que tenemos que pensar en cómo son los espacios que albergan esos equipos, por dónde van a viajar todas esas instalaciones para dar paso a que esos equipos funcionen y cómo hacemos también desde la arquitectura que quien ya está en una situación de vulnerabilidad pues podamos aminorar la experiencia por la que ya está pasando. Entonces, cuando hablamos de esta parte de obsolescencia, hay que hablar de las tecnologías que nos van llegando al hospital y que cada vez son más y más, ¿no? O sea, yo creo que sobre todo en las tecnologías de la información las vamos a ver no solo en nuestra vida diaria, pero también en los hospitales que se van acrecentando cada vez más para hacer que los hospitales tengan una mejor calidad en su atención, sean más certeros en su diagnóstico, los tratamientos sean menos invasivos, pero sobre todo también busquemos aumentar la calidad de la atención. Y eso no lo hemos reflejado solamente en los hospitales, también lo hemos reflejado hasta en nuestros despachos, ¿no? O sea, antes ya pasábamos del respirador, pasamos al uso de herramientas como el AutoCAD, ahora se habla del BIM y recientemente de la inteligencia artificial que ha estado tocando, pues diría yo, todos los rubros, ¿no? Fíjate que sí, yo también creo que faltó mencionar un sector importante en esto de la trascendencia en la obsolescencia, que es el sector industrial, que es además el que marca justamente la pauta en el desarrollo tecnológico. Recordemos la revolución industrial. Entonces, pues bueno, en el caso hospitalario, sí es cierto que es un sector súper importante. Aquí no depende de todos los sistemas que están intrínsecos en el hospital, no dependen de él. Un producto bien terminado, dependen vidas humanas, ¿no? Entonces, esto todavía lo hace mucho más relevante porque lo que está en juego es la vida de una persona. Entonces, los avances tecnológicos que han venido creciendo de manera vertiginosa nos rebasan día con día. No estamos todavía terminando de ver cómo vamos a hacer con el siguiente hospital cuando ya viene detrás una nueva tecnología o una nueva tendencia, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy puntual. Hablaba Ramoncito hace un rato del INCAN, uno de los hospitales más emblemáticos que tiene nuestro país, que tiene hoy 80 años que se construyó, prácticamente el primero, 80 años, desde que Miguel Alemán lo inauguró prácticamente como hospital de cancerología. Entonces, échate para atrás 80 años, ¿no? Imagínate la tecnología que entonces teníamos. Por supuesto, nada que ver. De tal forma que hoy, pues estos hospitales requieren, ¿no?, de una infraestructura mucho más dinámica, ¿no?, más versátil, más eficiente, más congruente. Cuando hablamos de tecnologías de la información, por ejemplo, ¿no?, pues hoy la tendencia en los hospitales es migrar al IP, ¿no? O sea, que todo sea virtualidad, o sea, que todo se pueda controlar a través de una consola, que el paciente pueda incluso desde un botón o desde una estación en la cama llamar a la enfermera o al médico, que desde ahí se pueda apreciar y se pueda controlar todo de manera remota, que no tenga que correr la enfermera a ver qué le pasa porque está gritando, apenas alcanzan a escuchar, no hay un botón de pánico. Bueno, ahora lo puedes ver en una pantalla, ¿no? Hay un diagnóstico ya digital, hay un control de expedientes digital también, la telemedicina, que es otro tema también importante. O sea, hay muchas cosas en ese sentido. Pero hablamos del tema de tecnologías de la información,
Y además esto provoca una convergencia con el resto de las especialidades, ¿no? Por ejemplo, el aire acondicionado. Hoy este sistema, que además obligadamente tiene que migrar a un sistema más sustentable, más eficiente, representan el 40% promedio y puede llegar hasta el 60% del consumo de energía efectivamente, ¿no? Dependiendo de la región donde se encuentre el hospital. Un hospital en Monterrey, por ejemplo, consume el aire acondicionado el 60% de la energía eléctrica. Entonces, obviamente sí que son oportunidades de mejora, y ahí en ese sentido no solamente la tecnología en equipamiento, ¿no?, sino en la construcción del inmueble, ¿no? Claro. En los acabados, ¿no?, en las estructuras del edificio, en la cristalización misma. Hay desde tecnologías el diseño propio hay que estar viendo estos temas. Imagínate el cristal inteligente, ¿no? Un cristal que ya tiene una capa en medio donde está un gas inerte, ¿no? Y que además como los lentes que usamos cuando nos vamos ahí a Cuernavaca, mi Ramoncito, ¿no? Y con la luz del sol se oscurece, ¿no? Pero cuando la luz baja, estos tienden a reducir también esa obscurescencia. Entonces, ese tipo de tecnología que va a reducir el impacto térmico en el inmueble, con la intención de no gastar tanto en máquinas para acondicionar el aire, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas que vienen, y muchas más, ¿no? Sí, claro. Y que, por ejemplo, ahorita que mencionabas de los acabados, ¿no? O sea, recordemos los quirófanos, que se ponía esta cintilla, que era lo más limpio que había en ese momento, pero después, de materiales pétreos, después un solo material vinílico en todo el muro, pero ahora vemos hasta de acero inoxidable, de cristal. Antes nos los imaginábamos sin ventanas, ahora hay quirófanos que te dicen que deben de tener ventanas y tienes que ver hacia el exterior. Digo, debidamente selladas y todo esto, sí, pero los conceptos van cambiando también, y van cambiando también por este entendimiento de los materiales y de las tecnologías, ¿no? Claro, a mí me suena muy interesante el cómo en el tema, en el temario que trae el Congreso, cómo ponen obsolescencia -- nuevas tecnologías. O sea, es ese versus, es ese regresar y ver el futuro. Hace rato que nos platicaban de los hospitales que vamos a poder visitar, y no olvidarnos de cómo nacieron, de cómo inició la arquitectura hospitalaria en México, esos grandes arquitectos que nos dejaron grandes obras, pero es ver hacia el futuro, ese hospital del futuro que siempre ha sido el lema del Congreso. Y como bien lo dicen aquí, grandes temas, los materiales, cómo las tecnologías han avanzado en los materiales, cómo las tecnologías han avanzado en las ingenierías, y cómo finalmente nos dejan arquitectura, espacios sanos, que hace un ratito también nos mencionaban, gracias a las nuevas tecnologías. Claro. Qué bueno que notaste esa forma en la configuración del programa, y bueno, para todos los que van a visitar nuestro sitio web y puedan ver el programa, es justo ese entendimiento entre poder relacionar problemáticas o visiones versus soluciones, ¿no? Okay. Entonces es no quedarnos solamente en el problema, sino ver más allá del problema cuáles son las soluciones, y que seguramente nos quedamos cortos en palabras, pero por eso es que buscamos que nos podamos reunir y que podamos integrar estos conceptos que todos quienes nos acompañan nos van a compartir también, ¿no? Fíjate que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Panamericana de la Salud y de la ONU han sido a partir de orientar el gasto en salud a través del diagnóstico. Es muy importante. Entonces, para eso, si queremos tener un buen diagnóstico, pues los alcances resolutivos en función de la tecnología que tenemos, pues es eminente, ¿no? Uh-huh. Entonces, los grandes investigadores, los grandes laboratorios que tienen los capitales que se dedican a la investigación, te digo, están orientando hacia el diagnóstico, han hecho la inversión hacia el diagnóstico siguiendo la tendencia y las recomendaciones de la ONU. Que debería de ser prioritario, ¿no? El diagnóstico antes, claro, que la curación, ¿no? El diagnóstico, si tenemos un buen diagnóstico, estamos más cerca de la sanación, por obvias razones, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que orientarnos hacia la tecnología, sobre la inversión en tecnología que nos permita tener mayores alcances resolutivos para acercarnos precisamente a la sanación del paciente.
Yo creo que por ahí va la cosa. Estos son los objetivos y eso es de las cosas que el Congreso está buscando concientizar con estos temas, con rescatar todos estos conceptos que a veces los damos por hechos, pero que no estamos poniendo manos a la obra. Las normas lo mencionan, las organizaciones lo mencionan, pero se quedan ahí en el escrito y como bien lo comenta es ver a dónde le ponemos las monedas, los intereses, porque hay acciones prioritarias. Pero la inversión en el hospital es prioritario. Creo que nuestras unidades, nuestra infraestructura está, la verdad, muy deteriorada. Creo que hace falta inversión, no solamente en equipamiento, sino en todos los rubros, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto, en términos de invertir para acercar más al paciente a la sanación. No ha sido así, no ha habido voluntad política, no sé qué es lo que está pasando, pero ojalá, y de alguna manera el SMAES contribuye a eso. Esa es una parte esencial del trabajo de la sociedad, o debería de ser. Entonces, pues, esperemos que en el futuro, esperemos que los años mejores sean también mejor para la salud en México, ¿no? Con estas acciones, con estos congresos y con estos gremios que se hacen, seguramente esta transversalidad, seguramente vamos en ese buen camino. Sí, seguro. Definitivamente vamos a alcanzarlo, vamos en la línea correcta. Y hablemos justo en esa transversalidad. Hablaste de dos palabras clave, ¿no? Normas, ¿de acuerdo? Leyes. Entonces creo que hay que ser congruentes con ellas. Primero porque estas nacen justo de haber experimentado situaciones que nos pusieron en una complicación, y de ahí nacen estas nuevas adecuaciones que se vuelven pues una ley, ¿no? Entonces, en esa congruencia con la ONU, con la Organización Mundial de la Salud, en estos 17 objetivos, ¿no?, de desarrollo, hay otras cosas alrededor también, como el famoso protocolo de Kioto que se firmó hace pues prácticamente casi ya 18 años, ¿no? Bueno, de hecho lo firmamos desde hace 22 años. El asunto es que no se ratificó sino hasta el 2005. Pero en esos acuerdos también viene mucho que tiene que ver con la parte de sustentabilidad, la parte del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y bueno, pues los hospitales finalmente son un sector que también consume energía, que también la utiliza para su funcionamiento, que es crítica y que la tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, bueno, y además hay que usarla de manera segura, ese es otro punto. Entonces, en esa congruencia también creo que hemos trabajado muy de la mano. Hay un aspecto importante que no podemos dejar de lado, que es la parte normativa, ¿no? Claro. Entonces, el qué hacer, el cómo se debe de hacer, que hoy justo está, yo diría, un poco retrasado, se ha quedado en el limbo. Esa es una invitación para las autoridades justamente también, que participan muy activamente, pero de repente, entre tantas cosas, ¿no?, nos gana la burocracia. Es una invitación para que le demos prioridad a que esos documentos que establecen los criterios de diseño y de construcción, así como de conservación de las unidades, se mantengan día a día. Que no esperemos 3, 4, 5 años para actualizarlos. Esto nos demanda mucho más velocidad. Entonces, es un tema importante también, ¿no? Sí. Claro, partíamos del concepto de la obsolescencia, ¿no? Yo creo que hay regulaciones y normatividades que se hicieron para que no se haga menos de eso, pero nada nos impide hacer más, ¿no? Claro. Es más, es nuestra obligación hacer más en beneficio de la población. Hablaba, ahorita decía Rubén, y partíamos de los objetivos del desarrollo sostenible, si los alcanzamos, no los alcanzamos. No solamente tenemos que llegar en los hospitales a una emisión cero, también tenemos que ver cómo la infraestructura que nosotros tenemos ayuda a revertir ese cambio, cómo hacemos reciclaje de la misma infraestructura que ya tenemos. La verdad es que se empiezan a desbordar. Sí, hay muchos temas. Hay muchos temas y nos podemos pasar todo el fin de semana. Pero los vamos a poder ver en el Congreso Internacional Hospital del Futuro. ¿Qué días? 6, 7 y 8 de noviembre en el Hotel Intercontinental en Polanco, en la Ciudad de México. No solamente tendremos las conferencias, pero también algunas otras actividades culturales que van a acompañar al Congreso, porque siempre este intercambio y estas pláticas como la que estamos teniendo el día de hoy, pues se extienden a lo largo de estos 3 días, que yo creo que hasta se vuelven cortos, ¿no? Se vuelven cortos.
seguramente vamos a terminar el fin de semana en algún bar terminando con esa charla porque es demasiado extenso, ¿no? Sí. Así es, Mira, pero a eso los invitamos. Perfecto. Perdón, un comentario breve. Ahora que Rubén tocaba el asunto de la obsolescencia, Yo pensé que lo del Pues, bar. de la obsolescencia, pues déjate comento, hablando de la norma es un instrumento de trabajo. Así es. Sin embargo, la norma no es más que el mínimo óptimo. Como decía Brice, es piso, ¿sí? Claro. Y no hay poder humano que te sancione, menos la Contraloría, por hacer las cosas bien en beneficio de los pacientes. Sí. Entonces, retomando lo de las normas, las nuestras, las del Seguro Social, tanto de las de diseño de arquitectura, las de ingeniería, pues están obsoletas. Así Y es. seguimos construyendo, de verdad. Yo creo que ahí es un nicho importantísimo para poder hacer algo. Déjame ahí intervenir un poco, Ramoncito. Creo que si bien es cierto es que se ha seguido construyendo, es que al final, independientemente de que esos documentos han estado ya en obsolescencia, lo que es cierto es que nuestro gremio se mantiene actualizado. O sea, sí estamos todo el tiempo investigando, sí estamos todo el tiempo asegurándonos que no se cumpla solo el mínimo, ¿no? Sino aportemos un poco más allá de ese mínimo. Porque si nos basamos en esos documentos, literalmente nos acartonamos, nos encajonamos en un tema. Y pues bueno, vendría la otra, ¿no? Si nosotros vamos a hacer lo mínimo que dice la norma, entonces ¿dónde está nuestra aportación? O sea, realmente no estamos haciendo nada. Así es. ¿No? Bien, justo ayer, bueno, como verán, este tema nos apasiona. Justo ayer estaba platicando de esto, de lo de las normas, y hacíamos una revisión de unos libros muy famosos de normatividad en México, y me decían, ¿siguen siendo referencia? Y yo decía, sí, siguen siendo referencia. Porque es la única, por cierto. Sin embargo, sí hace lanza. falta mucho trabajo, ¿no? Y este es el trabajo que estamos nosotros dispuestos a hacer, y la razón, lo que nos motiva a hacer eventos como el Congreso, ¿no? Hacer eventos o tener a estas asociaciones activas, o trabajar en un centro de estudios, o hacer publicaciones. O sea, la verdad es que el ritmo que ha tomado el mundo muchas veces hace que no nos detengamos a ver lo que es lo importante. Nos perdemos lo importante por lo prioritario, ¿no? Más bien vamos viendo lo importante, lo que sigue, y lo prioritario lo hemos ido dejando, ¿no? Entonces la intención es no dejarlo, no abandonar estos temas que son prioritarios para poder dar soluciones, y es de lo que se trata el Congreso, ¿no? De que estos temas prioritarios los visualicemos, tanto para las figuras políticas, para las figuras que trabajan en el sector educativo, en el sector privado, en fin, para todos, ya lo decía yo, para todos aquellos que estén interesados en aportar en el tema de infraestructura para la salud. Y no diría solamente a la infraestructura como un concepto tangible, yo diría a quienes estemos interesados en aportar a este país, ¿no? O sea, la verdad es que vamos todos y vamos juntos. Claro. Hablando de obsolescencia, me invitaron hace, no sé, 6 meses a una plática precisamente de obsolescencia sobre equipamiento médico. Y una institución, no digo nombres, decía, tenemos un déficit de 2 billones de pesos. Yo no me imagino cuántos son 2 billones de pesos, pero debe ser una cantidad estratosférica que le pega a las arcas de tu institución. Oye, ¿y cómo están operando? Pues operamos como podemos, ¿no? Los equipos de rayos X ahí, conservación, les pone clavos o tornillos. Creo que no se puede seguir. No hay voluntad política, punto. Claro. Pero también hay un enorme miedo por mencionar la realidad en que nos encontramos en nuestro país. Es interesante estos datos duros que menciona en el equipamiento, porque lo decía hace un rato Brice, no es tanto la infraestructura, sino es reciclar la propia infraestructura, pero hace falta poner el dedo en la llaga en este dato que usted menciona. ¿Cuánto estamos rezagados? El por qué es importante reciclar y dotar de este equipamiento, de estas infraestructuras que ya lo empezamos a entender mejor ahorita con esta pequeña charla. Las ingenierías, las nuevas tecnologías van corriendo, y de los temas que hemos tocado ahorita, la norma se ha quedado atrás, pero asociaciones como las que ustedes encabezan o representan en este momento están haciendo ese match, esa unión
estas intenciones, estos congresos. Ok, la norma está obsoleta, ya se quedó ahí, pero yo estoy avanzando porque la tecnología nos está empujando, ¿no? Entonces, claro, es parte, es la respuesta de este 19 congreso que tenemos con la SMAES. Es que esa es la intención, ¿no, Brice? De que del congreso salga una propuesta, Claro. de abrirla y Así decirle, es. señores, nos encontramos así, esto lo acabamos de analizar. Exactamente. Claro, y fíjate que es importante, sí, la tecnología es importante que nosotros nos viene empujando, pero que nosotros entendamos perfectamente los conceptos, porque la tecnología es una herramienta. Entonces nosotros tenemos que entenderlos muy bien para saber cómo utilizamos esa herramienta en pro de lo que nos debe de preocupar, que es este rezago del que se estaba hablando, ¿no? Bueno, si tengo un rezago de poblaciones que no son atendidas porque están en la sierra de Chihuahua, porque están rodeados por problemas de seguridad. ¿Cómo le hago yo desde estas herramientas que tengo? Una de ellas, pues la telemedicina, lo mencionábamos hace rato, pero ¿qué es lo que yo conozco? ¿Qué es la intención de hacer este congreso? Dar herramientas a quienes tomamos decisiones desde distintos ámbitos, de que este portal de herramientas, desde esta selección que yo tengo, que tomo para dar respuesta a una necesidad, a algo que es un derecho, ya decía yo, para todos, que es un derecho humano, ¿no? Que es el acceso a la salud. Entonces, esa es la intención, que podamos ofertar herramientas, ¿no? Eso por un lado en nuestra cobertura, pero también lo hablábamos en nuestros hospitales, que tienen que ser más sustentables, que no nos confundamos lo que es la sustentabilidad, porque la sustentabilidad también tiene que ver con esa asequibilidad de los servicios que sean dignos, servicios que sean humanos, servicios que sean acorde al lugar y a la cultura, que no transgredan la cultura, que no transgredan esos factores de igualdad. Sociales, de igualdad, exacto. Sociales. Entonces, creo que ya no podemos hablar de una cosa u otra. Ahorita lanzabas una palabra y ve cuánto nos ha dado, pero no, tenemos que hablar de todo. Entonces, por eso es que la participación de todos se vuelve tan importante. Yo quiero agregar en ese sentido algo, porque justamente en esa participación nosotros, nos está ganando este acelerado crecimiento tecnológico y demás, pero no estamos esperándonos a que llegue. Nosotros ya hemos trabajado desde tiempo atrás, incluso independientemente de que las normas se revisen o no, que es donde se establecen esos criterios mínimos, nosotros vamos día con día actualizándolas, ¿no? Entonces, en algún momento, seguramente, y eso es lo que vamos a pugnar por, es que estas normas estén en el seno de estas asociaciones que prácticamente tejen, ¿no?, la infraestructura de los hospitales, y que la mantengamos actualizada. La otra cosa importante, hablamos educación. Briseida decía hace un rato, tenemos que formar a la gente, la tenemos que enseñar. Es educación. Sí. Entonces, ambas asociaciones tienen un centro de capacitación, el del SMAES ya con mucho más experiencia, pero nos hemos dado la tarea de que día con día estamos promocionando charlas, ¿no? Hablando con la gente que está en el medio, a donde llegue esto, en cualquier rincón, para que le digamos cómo tiene que hacer, qué tiene que considerar para X o Y tema, desde arquitectura, desde ingeniería. Entonces sí que tenemos que trabajar en la educación, porque un problema que tenemos justamente es que la gente que está, hablemos de conservación, ¿no? Más de 4,000 hospitales que tenemos con un promedio de vida de 50, 60 años promedio, ¿vale? Ya es obsolescencia. De entrada, te voy a poner un caso muy particular hablando de leyes. La norma más importante de instalaciones electromecánicas se escribe y sale a la luz pública en el 94. O sea, estamos hablando de 30 años, ¿vale? Todo lo que se construyó detrás de esto está obsoleto electromecánicamente hablando. Entonces, tenemos una menuda chamba que hacer ahí. Entonces, esa formación, esa preparación, pues implica una cantidad de chamba importante y tenemos que llegar hasta el último rincón, ¿no? Hablamos de la gente de conservación, la gente de mantenimiento tiene un estereotipo muy peculiar, porque no sale de la madriguera, no tiene tiempo. ¿Sabes en qué se la vive? En tapar el agujero de un lado, en ya se fugó de este lado, él ya se está tirando el agua en el quirófano, corrige, ya se paró, ya se dañó un tomógrafo, ¿vale? Entonces no tiene tiempo para formarse, no tiene tiempo para aprender. Tenemos que buscar ese espacio justamente para que esta gente de la que depende el buen funcionamiento del hospital, de esos que están hoy operando,
¿no? Los nuevos ya vienen con otra tendencia, pero aún así tenemos que chambear. Entonces creo que la educación es otro factor importante que tenemos que atender en la obsolescencia. La profesionalización, dije bien, va de la mano, sí. Va de la mano. Va de la mano, obligadamente. Y lo digo con todo respeto, en las instituciones pues deja mucho que desear. Entonces es un renglón que tenemos que atender y yo creo que nosotros en nuestro plan de capacitadores algo tendríamos que hacer, ¿no? Así es. Yo creo que es el brindar oportunidades, ¿no? O sea, porque a lo largo de esto que me he dedicado en los hospitales, algo que me ha gustado mucho es regresar a los hospitales, ¿no? Y cuando tú hablas precisamente con el de mantenimiento, tú hablas con el jefe de construcción y todo eso, puedes ver el compromiso que la gente tiene, pero lo que necesita es el lugar, la oportunidad, las condiciones, las herramientas, ¿no? Para poder pues para poder hacer más, ¿no? O sea, y creo que de eso se trata este congreso, estas asociaciones, estos centros de estudio, de poder dar un poco más de información y de poder buscar cuáles serían esos mecanismos para poder dar esas oportunidades, ¿no? De enseñanza, ¿no? Ahorita hablabas de mantenimiento y nosotros decimos mantenimiento y siempre pensamos en el correctivo, ¿no? Sí, pero exactamente. Olvida cuando hay tres filas atrás ya que nos pasamos sin ver, ¿no? O cuatro, o de las que yo desde la prevención, decir, ¿no? O sea, porque predicción, decir pero también la predicción, pero no solo la predicción, ahora ya se habla, por ejemplo, ahora que hablábamos de diseño regenerativo, se habla del mantenimiento productivo, ¿no? Y cuando decimos mantenimiento productivo, pues ¿cómo es eso, no? Sí. O sea, no solamente es que pienses en tu hospital, pero que pienses en la basura que vas a sacar, cómo la vas a reciclar, si la vas a mandar a venta, y te va a producir algo que se puede invertir en tu propio hospital. Entonces, hablando del reciclaje que mencionaste. Exacto, hablando del reciclaje, por eso digo, todo empieza a hilarse, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? Tener las herramientas, tener la información, tener los mecanismos para decirle, esto lo puedes implementar en tu hospital. Y muchas veces no es que las cosas sean tan complejas, sino es poder tener la información correcta, ¿no? Estamos rezagados, ¿no? En esa parte, porque somos reactivos justamente. O sea, hasta que no se truena, entonces vamos corriendo a resolver. Pero justamente, perdón Ramoncito, justamente en esa parte, una de las tendencias tecnológicas es, migrar a la parte de la tecnología de la información, ya todo por IP, que sea completamente automatizado, todo vía internet. Pero también es cierto que en esa predicción de las cosas, para tratar de hacer más productiva la operación de un hospital, tenemos que monitorear, tenemos que vigilar el comportamiento permanente de la unidad, ¿no? Para tener métricas, porque no puedes tomar decisiones si no hay una información previa, ¿no? Evaluación postocupacional. Exactamente. Entonces, imagínate todo lo que viene detrás de todo esto, no solamente en la parte de una evaluación postocupacional, también desde el punto de vista de energéticos, ¿no? O sea, ¿cuánto requieres para, ¿no? En dónde estás consumiendo más, dónde puedes acortar ese consumo en el aire acondicionado, en el flujo de agua, por ejemplo, ¿no? En la ocupación es más, ¿en qué momento se hacen las resonancias normalmente en los horarios intermedios donde el costo de la energía es muy elevado, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no empezar a atender hacia esa parte productiva en donde se consuman los mayores picos de energía en los hospitales, como el propio clima, ¿no? Ese lo tienes que hacer obligado en el tiempo que lo requiere, ¿vale? Pero esos equipos médicos que se ocupen en las horas no pico de consumo de energía, donde cuesta más barato, ya estamos produciendo, ¿no? Pero para eso hay que medir. Entonces, si no mides, no conoces. Si no conoces, no puedes administrar. Exactamente. Sí, ¿vale? Iba a comentar, apenas el jueves pasado tuvimos la presencia por ahí de Philips. Ahora creo que es Signify, la nueva empresa. Y hablaba de la luz y de la manera como incide en la sanación del paciente. Claro. Brice hizo estudios sobre el sonido, sobre el ruido. Sí. Y de repente lo que quiero aterrizar es esto. Dicen, oye, actualizar una norma para dejar todo esto como leyes escritas. ¿Cuánto cuesta hacer una norma? No, pues te cuesta 300 millones de pesos. No, está carísimo, ¿no? Pero se espantan la gente. Sin embargo, ¿cuánto está costando un hospital? ¿Y cuántos hacemos al año? ¿Y cuánto hacen las demás instituciones? No sé si ustedes... Lo que quiero comparar es en términos de inversión hospitalaria contra 250 millones de pesos que podría tener una norma y no lo hacemos. Hay algo que se llama, en ese sentido,
el costo de la oportunidad. ¿Sale? O sea, Okay, ¿qué estamos perdiendo por dejar de poner el recurso en aquello que nos va a tener un beneficio a futuro de mucho mayor impacto que lo que estás ahorita gastando? Porque ya lo ven así como un gasto, ¿no? Sí. Cuando no tienes esa visión de ¿qué me va a costar lo que no voy a hacer o lo que voy a dejar de hacer? Entonces, precisamente ahí en ese sentido va, ¿no? Esa parte también de modernidad. Sí, no, totalmente. Es interesante, también este otro tema de si eso lo supiéramos los arquitectos, desde el momento en el que ponemos el lápiz en el papel, ¿cuánto no nos ahorraríamos en el mantenimiento? Que números más, números menos, el mantenimiento al año de un hospital es lo que costó construirlo. Entonces, de saberlo, cuánto bien no hubiéramos hecho en la salud en México, ¿no? Finalmente. Claro, porque no solo es hacia el gasto y el consumo energético, ¿no? Sino a los recursos propios para la construcción del hospital, ¿no? Así es. Ya lo decías ahorita, no solamente si nosotros pensáramos en nuestros hospitales bien orientados, bien ventilados, con estos hospitales de pabellones que se hacían, que tenían una altura que consideraba la habitabilidad, el confort interior. Hay cosas que se pueden hacer desde medios pasivos. Por eso creo que es importante que nosotros tengamos muy claro el entendimiento de los conceptos de la sustentabilidad, ¿no? La sustentabilidad tiene que ver con las decisiones correctas, las selecciones de los materiales correctos, hasta materiales locales, una orientación correcta de tu hospital, la selección del personal, hasta el personal que va a trabajar en el hospital, ¿no? O sea, que es trabajo en la comunidad. Entonces, por eso se vuelve una expansión de muchas ideas. Son muchos conceptos los que se vierten aquí en el hospital, ¿no? En una construcción que está obviamente en el programa de inversiones, pues tiene radicado un dinero para sacar la obra. Los médicos dicen, por necesidades de operación necesito que crezcas aquí. Llega a Contraloría y no sabes qué problema te metes, ¿eh? Uh-huh. Y los médicos dicen, pero yo estoy sacando mi operación, lo necesito por cuestiones de operación. Pero la gente a veces vemos así cuadrado y no reparamos en el beneficio ni pensamos en el derechamiento, ¿no? Y creo que es el compromiso de todas las asociaciones, de todos los grupos, de todas las políticas. De levantar la voz. De levantar la voz. Creo que el objetivo final siempre va a ser la persona para la que estamos haciendo estos hospitales, para las tecnologías le sirven a la gente, como bien lo decías, es una herramienta y es saber usar la herramienta en pro de las personas. Ese es el compromiso final, entiendo, y a mí me encantaría seguir con este tema. Nada más déjame cerrar con unas palabras más. Fíjate que ahorita que mencionaba Brice, que no solamente esto va hacia la parte energética, sino también en los espacios, ¿no? Bueno, hay charlas que van orientadas hasta en los jardines terapéuticos. O sea, imagínate hasta dónde estamos proyectando ya, sí. ¿Sale? En la sanación de los derechohabientes, ¿no? O de nuestros enfermos. Entonces, en esa previsión de las cosas, la tecnología ya nos aporta a nosotros una herramienta importantísima que nos permite desde el proyecto simular el comportamiento del hospital, ¿sabes? De eso también se va a hablar. O sea, cómo desde ahorita podemos simular el comportamiento de un hospital para tomar decisiones que en el momento en que se construya sean certeras en la operación, que lleguen al objetivo que buscamos. Y no esperar hasta que estén ahí para después reaccionar, la regué, no, me faltó, ¿sabes? O sea, ya esa tecnología está también aquí. Entonces, la estamos explotando al máximo. El tema aquí, como bien decíamos, es el tema de las autoridades, ¿no? Que se sumen a la carrera, que nos alcancen en esa inercia que llevamos, ¿no? Que le pisen el acelerador, porque se nos están quedando atrás, ¿sale? Y no me refiero a otros términos más que en el sentido de lo que estamos buscando como infraestructura para la salud, ¿sabes? Ese es el punto. Perfecto. Pues yo sin duda quiero seguir con los temas, porque yo les dije uno de las metas que tiene el solo era una, ¿verdad? Era más un concepto de las metas. Un concepto, y todavía le falta, lo además. que estuvo increíble fue cómo finalmente, aunque está dividido en estos ejes temáticos, todo se entrelaza, todo es una matriz de otra cosa, y finalmente
quienes nos van a acompañar en este congreso es gente especializada en cada tema, y va a haber esta discusión más especializada, claro, más específica, y entonces esa es la importancia y eso es lo que queremos hacer en este momento con esta pequeña discusión, es invitarlos al congreso, invitar a toda la gente, a todos los alumnos, a todos los profesionistas, a todas las marcas, a todos los que quieran visitar este congreso, porque se van a tocar y miles de temas más, miles de conceptos más, y es importante que se haga esta comunidad para el ser, para los habitantes, para la gente, que finalmente son los objetivos, ¿no? Exactamente. Entonces, por última vez, que nos recuerden dónde buscamos la información, que las fechas. Del 6 al 8 de noviembre vamos a estar en el Hotel Intercontinental en la Ciudad de México. Pues los esperamos, estamos muy entusiasmados, como pueden ver, y ahí nos vemos. Perfecto. Vayan pidiendo vacaciones porque son 2 días muy largos, igual vale la pena que estén ahí, sí, no se lo pueden perder, y pídanle permiso a los profes, también los alumnos que van a estar ahí en ese evento, ¿no? Bueno, es más, llévenlo con ustedes, sí, vale la pena que esté deberían. Ahí. ¿Vale? Y día largo, porque recuerden que tenemos no solo las conferencias, pero también algunos eventos culturales. Entonces también pídanle permiso a sus papás, por favor. Ya vamos viendo lo que nos espera de este congreso, ¿eh? Son 3 días, pero quién sabe cuánto, claro, y lo importante es cuánto nos va a durar, sí, en la cabeza. Claro, es lo importante. Eso es lo importante. Entonces los invitamos a todos, por ahí redes sociales donde podamos encontrar la información. Estamos estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram, como Congreso Internacional Hospital del Futuro. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues les dejamos de todos modos los datos en los links de imagino que va a aparecer aquí abajo o algo así, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Les agradecemos mucho por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Felicidades por su programa también.